Por eso nos referimos a veces a esta cotización en modalidad 40 como comprar semanas baratas, porque usted puede tener un número muy pequeño de semanas y puede empezar a cotizar en modalidad 40 con el mínimo, si así corresponde de acuerdo a su situación, y llegar a las 500 semanas que le van a permitir a usted poder pensionarse. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Yolanda Martínez y les envío un fuerte abrazo en donde quiera que ustedes estén y que estén en este proceso de pensión, ¿verdad? Trabajando muy duramente, esforzándose para obtener pues una buena pensión, la mejor que puedan utilizar. Y el tema de hoy es precisamente 5 puntos de modalidad 40 que debes de aprovechar para obtener la mejor pensión. Hemos hablado mucho de modalidad 40, pero siempre hay que reforzar la importancia que tiene esta modalidad y lo que les puede dar a ustedes para que logren esa mejor pensión cada uno de ustedes en la situación y con las condiciones, con los factores que cuenten. Entonces es 5 puntos de modalidad 40 que debes de aprovechar al máximo y vamos a ir explicando cada uno de ellos. Como principio, pues siempre saben que me gusta comentarles el contexto o el punto importante o la información inicial que deben de tener para saber de qué se está hablando. Y en este caso, modalidad 40 es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, ese es su nombre oficial y es una modalidad que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, es un esquema, un programa formal, legal, que precisamente les va a permitir hacer u obtener muchas cosas que les puedan ayudar en el logro de su pensión. El primer punto que vamos a ver es ¿para qué les sirve modalidad 40? Son muchas las situaciones en las que pueden estar cada uno de ustedes y que les puede servir modalidad 40. Pero vamos a mencionar las 5 más importantes y la primera precisamente es que puedes activar tu conservación de derechos. ¿Qué es esto? El periodo de conservación de derechos es la 4ª parte del tiempo que tú has cotizado en toda tu vida laboral. Y en este caso, si no han pasado más de 5 años de tu fecha de tu última baja, puedes utilizar modalidad 40 para activar esta conservación de derechos. Cuando se habla de una persona o muchos de ustedes ya tienen muchos años que no cotizan, hay que ver bajo qué modalidad pueden ustedes activar esa conservación de derechos. En este caso, en modalidad 40, esa activación de conservación de derechos se puede obtener si no han pasado más de 5 años de su última fecha de baja. Entonces pueden registrarse en modalidad 40 y pueden activarse para iniciar ese proceso de pensión, para iniciar con ese camino, con su estrategia. Ese es el primer punto. El segundo punto es que incluso si están en la condición de que no han pasado más de 5 años de su última baja, pueden pagar retroactivo. Ese es el segundo punto. Esa es la opción que da esta modalidad 40 para que ustedes puedan pagar todos esos 5 años o el año o los 2 años o 3 años que hayan pasado desde que usted se dio de baja y los puede pagar en una sola exhibición de una forma retroactiva hasta 5 años, no más. Si ya tiene más de 5 años ya no hay posibilidad de registrarse en modalidad 40. En ese momento tiene que cubrir otros factores, pero en ese momento, si ya pasó a partir de su última fecha de baja 5 años o más, ya no puede registrarse en este esquema, hasta 5 años. Y puede pagar todo ese tiempo que dejó de pagar, es dentro de estos 5 años, como lo mencionamos, de forma retroactiva,
es en el momento en que usted se registre en modalidad 40, es decir, antes de que se dé de alta en otro esquema o en el mismo modalidad 40 y después paga retroactivo, no. En el momento que usted realiza su registro en modalidad 40, lo va a realizar a partir del día siguiente de la fecha en que usted se dio de baja, para poder pagar todo ese tiempo en una sola exhibición. Se pagan recargos y actualizaciones por cada mes que usted haya dejado de pagar, pero es una excelente oportunidad, es un derecho, no es una obligación. También hay que tocar este punto porque en muchas ocasiones nos han comentado, ¿verdad? Muchos de ustedes, que cuando acuden a registrarse en la ventanilla de la subdelegación del IMSS que les corresponde de acuerdo a su domicilio, les dicen que o es una obligación, que si usted ya dejó de cotizar en su último trabajo, algún periodo, 1 año, 5 años, es una obligación que si usted se quiere registrar en modalidad 40, tiene que pagar todo ese tiempo. No es así. Es una opción, es una posibilidad, es un derecho, pero no es una obligación. Si a usted le conviene hacerlo, lo puede hacer. Si no lo quiere hacer, si no tiene los recursos para pagar ese retroactivo, no tiene la obligación de hacerlo y puede iniciar su pago a partir de esa fecha en que usted se registre, de manera subsecuente hacia adelante, los años, el tiempo que usted decida. No hay un límite. Hacia adelante no hay un límite. Hacia atrás el límite son hasta 5 años. Entonces, esa es una excelente opción de modalidad 40, muy concreta, que si usted está en esa posibilidad dentro de esos 5 años, a partir de su fecha de baja, puede utilizar esta situación para favorecer su pensión, porque va a sumar esas semanas. Entonces, el segundo punto importantísimo, la segunda ventaja es que usted puede pagar retroactivo. Un tercer punto es que en modalidad 40 puede usted aumentar su salario. ¿Cuántos de ustedes han cotizado durante muchos años con salarios muy bajitos, salarios mínimos toda la vida? Y, por supuesto, aunque tengan un número elevado de semanas, un número importante de semanas, que en realidad de verdad que a veces me sorprendo con tantas semanas que tienen porque han trabajado más de 40 años, casi desde que eran unos niños, bueno, pues entonces pueden, en este caso, modalidad 40, les permite aumentar su salario para lograr una mejor pensión. Porque si usted, aunque tenga 2,000 semanas, imagínese 2,000 semanas, ¿qué número? 1,800 semanas. Pero usted ha cotizado con esos salarios mínimos toda la vida, pues su pensión va a ser bajita, desafortunadamente. Aunque tenga en este factor, este elemento elevado de semanas, si no está acompañado de un salario que le permita obtener una mejor pensión, va a obtener una pensión bajita. Entonces, en este caso, modalidad 40 como tercer punto, le permite aumentar su salario promedio. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues cotizando en modalidad 40. Si usted tiene un número tan bonito de semanas como 2,000 o un número elevado de semanas y usted cotiza 1 año en modalidad 40, pero con un salario topado, cuando se cotiza solo 1 año, sí se recomienda que sea con el salario topado. Sé que son pues cotizaciones altas, ¿verdad? Pagos altos, pero solo así vale la pena para que usted pueda aumentar su pensión. Entonces, en este tercer punto, que es aumentar su salario, precisamente va a poder lograr esto. Si usted aumenta o cotiza 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 4.8 años, que es el ideal, con un salario alto, en este caso si cotiza un número mayor de 1 año, puede ser también conveniente. Hay que hacer cálculos, ¿verdad?
puede ser conveniente que cotice, tal vez no con un salario topado, o si no está en sus posibilidades, puede lograr aumentar su pensión con un salario que no sea topado. El ideal es que sea el salario topado, que en este año 2025 es de 2.828.5, el salario diario con 25 UMAS, que es el famoso salario topado, son 25 UMAS, es topado porque es el límite que nos impone el Instituto Mexicano de Seguro Social para poder cotizar en este instituto. Y el pago en promedio mensual con este salario topado en este año 2025 es de 11.777 pesos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, bueno, ese sería precisamente ese tercer punto en el que nos puede ayudar modalidad 40, determinante, aumentar su salario para aumentar su pensión. Un cuarto punto sería sumar semanas. Si usted tiene un número pequeño de semanas, puede aumentar este número de semanas cotizando en modalidad 40. Si usted tiene 200 semanas y no tiene más de 5 años que dejó de cotizar, puede registrarse en modalidad 40 para sumar semanas. A veces hay una creencia de que se deben de tener 500 semanas como mínimo para poder cotizar en modalidad 40. No, esto es mentira. Debe de tener un mínimo de 52 semanas cotizadas en un régimen obligatorio para que usted pueda cotizar en modalidad 40. Entonces, si usted tiene un número pequeño de semanas y quiere aumentar este número de semanas, lo puede hacer en modalidad 40 si cumple con estos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar en modalidad 40? Uno, ya lo vimos, que es que no hayan pasado más de 5 años a partir de su última fecha de baja. Y otro, que lo acabamos de mencionar, es que usted tenga un mínimo de 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años a partir de su última fecha de baja, o sea, hacia atrás de su última fecha de baja. Entonces, si usted cumple con estos requisitos, puede registrarse en modalidad 40 y en particular para utilizar este cuarto punto de sumar semanas, pues con que usted cuente con un número de semanas de 52 en los últimos 5 años y no hayan pasado más de 5 años a partir de su última fecha de baja, usted puede empezar a cotizar en modalidad 40 y puede hacerlo con un salario mínimo. El mínimo en cada caso particular es el último con el que usted cotizó. Si usted cotizó esas 52 semanas con un salario alto o el último salario que tuvo registrado, aunque no fueran las 52 semanas, es un salario alto, ese es el salario que modalidad 40 le va a permitir, con el que le va a permitir registrarse como mínimo. Son casos particulares. Pero si usted cotizó con un mínimo de hace 5 años, pues en este año y usted quiere continuar con ese salario bajo, puede cotizar con el salario mínimo del año en que se esté registrando. Es decir, en este año, estamos hablando de que se puede registrar en modalidad 40 con este salario mínimo de este año. Y puede también cotizar con el salario más alto, que ya lo mencionamos, hasta 25 UMAS. Y salarios intermedios, por supuesto. Este es el mínimo y el máximo con el que usted puede cotizar en modalidad 40. Es decir, puede utilizarlo para sumar semanas, que es cuando hablamos precisamente de comprar semanas baratas, pero comprar se refiere a cotizar. Se menciona la palabra comprar porque se paga, ¿verdad? Se está pagando una cotización al IMSS sin realizar alguna actividad. Entonces usted está pagando, por eso nos referimos a veces a esta cotización en modalidad 40 como comprar semanas baratas, porque usted puede tener un número muy pequeño de semanas y puede empezar a cotizar en modalidad 40 con el mínimo, si así corresponde de acuerdo a su situación,
y lo puede hacer hasta que usted llegue a sus 500 semanas, que van a ser años si es que usted cuenta con un número pequeño de semanas, y llegar a las 500 semanas que le van a permitir a usted poder pensionarse con la pensión mínima, pero va a poder usted pensionarse si llega a estas 500 semanas como lo establece la ley, que siempre les recomendamos que sea un poquito más, ¿verdad? No deje de cotizar con las 500 semanas exactas, que sean 501, 2, 504 semanas para que usted ya realice su proceso de pensión. Esta también es una ventaja que da modalidad 40, que puede cotizar con un salario bajito, con el salario mínimo, que es lo más barato con lo que usted puede cotizarlo. Hay otros esquemas, pero modalidad 40 es la menor inversión que se puede hacer, porque el salario, por el mínimo salario se paga menos, o por cualquier salario que usted registre en modalidad 40 va a pagar menos que en cualquier otro esquema que usted se registre. Es por eso que se le llama también que se puede cotizar de una forma barata y que puede iniciarlo con un número mínimo de semanas. Si usted tiene, ¿verdad?, poco tiempo a cotizar, cumple con los requisitos, tiene 52 semanas como mínimo, puede registrarse en modalidad 40 con un salario mínimo y cotizar los años que usted necesite para poder incrementar su pensión. En este caso, como lo acabamos de mencionar, si llega a 500 semanas puede pensionarse, pero si usted quiere seguir aumentando semanas para obtener una pensión más alta, lo puede hacer. Aquí sí siempre recomiendo que haya un plan, una planeación de pensión, una estrategia muy particular para cada caso, porque a veces cotizan con un número pequeño de semanas, cotizan ya un salario alto, pensando que al llegar a las 500 semanas van a poder lograr una pensión alta, y desafortunadamente no es así. Hay que saber determinar la estrategia que a cada uno conviene de acuerdo a la situación o situaciones en que cada uno está. Como este caso, mencionamos cotizar con salario mínimo para llegar a las 500 semanas, y de ahí puede hacerse una estrategia en donde se pueda cotizar, seguir cotizando algunos años ya con un salario más alto, que también puede ser en modalidad 40 y que nos va a costar menos que en cualquier otro esquema, y que en este caso es para lograr una pensión más alta. Entonces nos permite poder cotizar con poco dinero, mucho tiempo, o con salarios altos que podamos registrar en modalidad 40, con el salario más alto, el salario topado, para que nos dé una pensión mucho más alta. Y esto es pues cotizando tal vez algunos años, no tantos como tal vez se cotice cuando se cotice con el mínimo, ¿verdad? Hay personas que cotizan 10 años, 20 años en modalidad 40 porque pues están dedicados a una actividad independiente, por ejemplo, y quieren seguir cotizando o quieren seguir sumando semanas o seguir estando activo, y lo pueden hacer en modalidad 40 o ya con un plan, ¿verdad?, en donde se determine cuánto tiempo es el que a cada uno de ustedes les conviene, con qué salario le conviene cotizar para lograr la pensión más alta. Entonces aquí nos permite, incluso aquí podemos incluir el pago retroactivo, en donde ya nos permite, si ya estamos en esa parte de nuestra estrategia de pensión en donde requerimos pagar alto, pues podemos pagar incluso ese retroactivo de esos años que dejamos de cotizar, si así nos conviene, si así es parte de nuestra estrategia. Podemos pagar ese retroactivo con un salario topado que nos va a permitir recuperar ese tiempo que ya pasó y pensionarnos en cuanto lo paguemos y hagamos nuestro trámite de una forma inmediata. Entonces, ese pago retroactivo se puede utilizar también como una estrategia para pagar con un salario alto o un salario bajo para sumar semanas. Entonces, este cuarto punto, que es la suma de semanas,
pues es muy importante, porque usted puede sumar semanas baratas o semanas con un salario que ya le van a dar una pensión mucho más alta. Y el quinto punto es que este esquema, precisamente, ya lo mencionamos, pero este esquema nos permite, a diferencia de otros, pagar de una manera con una inversión menor. Pagar estas cotizaciones que usted haga en modalidad 40 van a ser las más bajas que pueda hacer que en cualquier otro esquema. A diferencia de trabajador independiente, de trabajador del hogar, modalidad 40 solo cubre 2 seguros, a diferencia, por ejemplo, de trabajador independiente que cubre los 5 seguros, como si usted, 5 seguros precisamente en donde se le otorga a través de estos seguros, pues incluso incapacidades, atención médica, de maternidad, de riesgo de trabajo, en fin. Modalidad 40 solo paga 2 seguros, pero nos está cubriendo para estos puntos que hemos visto, para poder pensionarnos con un salario más alto y pensionarnos, lograr una pensión más alta. Nos está cubriendo ese derecho a poder obtener esa pensión más alta a través de todos estos puntos que acabamos de mencionar. Entonces son 5 puntos, 5 ventajas que debes de utilizar en modalidad 40 y que son precisamente, vamos a hacer este resumen, que puedes activar tu conservación de derechos, que puedes pagar retroactivo, que te da muchas ventajas, incluso sumar semanas, pero te da las ventajas de poder recuperar un periodo que dejaste de pagar, sumar semanas, si tienes pocas semanas o si necesitas y quieres obtener una pensión más alta y quieres lograr un mayor número de semanas, bueno, te permite sumar semanas, te permite aumentar tu salario, como lo vimos, precisamente porque puedes cotizar desde un salario mínimo hasta un salario topado, y es el esquema que te permite pagar con la inversión más baja que hay de todos los esquemas. Entonces, esas son precisamente estas 5 ventajas que debes de utilizar de modalidad 40, de verdad, casi de manera obligada. Si tú estás en este proceso de pensión y tienes la intención de obtener la pensión más alta que puedes obtener, debes de utilizar esos 5 puntos y le vamos a anexar un sexto que puede ser el que te permite actualizar tu salario cada año, porque cada año en el mes de febrero se actualiza el valor de la UMA y por tanto se actualiza el valor de 25 UMAs, que es el salario tope con el que nos permite registrarnos. Entonces, en cada mes de febrero podemos actualizar el salario si se quiere obtener una pensión más alta. Hay que establecer las estrategias correctas, los procedimientos correspondientes, la planeación que más te conviene en cada caso particular, como siempre lo comentamos, utilizando el conocimiento y la información de tu situación particular en muchos aspectos. Cuando se hace una planeación de pensión, no solo hay que ver el aspecto económico, la mayor pensión que puedes lograr. Hay que analizar todos los aspectos en que cada uno de ustedes está en ese momento. Como siempre se los he mencionado, hay que considerar su situación económica, por supuesto, pero hay que considerar su situación de salud, su situación emocional, su situación familiar. Todo eso es determinante para un plan de pensión. Y bueno, en este caso, pues aprovecho para hacerle la invitación a que realicen su planeación de pensión. Es muy importante el que ustedes tengan esa información de qué es lo que pueden obtener, qué caminos pueden seguir, qué estrategia es la más conveniente para cada uno de ustedes,
considerando todos estos aspectos y que sea para que ustedes logren, pues en este caso, la mejor pensión que puedan obtener. Nosotros con mucho gusto podemos realizarles su planeación de pensión considerando todos estos aspectos. Pueden contratarla directamente y yo me contacto con ustedes para platicar sobre estas situaciones en las que ustedes estén, de sus objetivos, de sus necesidades, de sus requerimientos. Lo platicamos, ¿verdad? Para determinar pues cuál es la mejor estrategia y realizarles su planeación de pensión. O si ustedes tienen alguna duda, no saben en qué proceso están o tienen dudas precisamente de en el proceso en el que estén, qué es lo que tienen que hacer, qué procede, de verdad que yo los invito a que tomen asesoría siempre con profesionales, por favor, para que no se tengan pues estos errores que nos pueden costar la pensión. Es importante, nosotros podemos darles, ¿verdad?, una asesoría telefónica, por videollamada, presencial. Estamos en la Ciudad de México y yo directamente los atiendo en cualquiera de estos modos de precisamente de asesoría. Directamente el contacto es conmigo cuando ya contratan la asesoría, que repito, puede ser telefónica, videollamada, presencial, o si quieren que les realicemos su planeación directamente, ustedes nos indican y yo me pongo en contacto con ustedes para, como les comenté hace un momento, pues determinar cuál va a ser esa estrategia a aplicar para cada uno de ustedes. Pues de verdad creo que les va a ser de mucha utilidad, aunque ya hemos visto este tema en otros tutoriales. Siempre es importante recopilar, resumir, resaltar nuevamente estos puntos, porque a veces se nos olvida por ahí alguno que podemos utilizar y que les puede ser de utilidad. Entonces sé que les va a ayudar mucho a volver a concentrarse, a poner esa atención en modalidad 40 y, dependiendo del proceso en el que estén, saber qué es lo que les puede servir a ustedes de estos puntos. Siempre voy a agradecer todas sus atenciones, su preferencia de pues esas asesorías que nos solicitan de toda la República Mexicana, del extranjero, de nuestros mexicanos en el extranjero que están pasando en algunos lugares pues situaciones muy muy difíciles. Entonces, bueno, también hay que pues ser empáticos, ¿verdad?, en esas situaciones, porque finalmente siempre pues es nuestra gente, así lo sentimos, aunque estén en otro lado y que sabemos que están pasando momentos difíciles. Pues fuerza, ¿verdad? Un abrazo fuerte y mucha fuerza para que puedan salir avante de estas situaciones difíciles. Muchísimas gracias de verdad por su atención, por sus palabras, por sus bendiciones. Siempre me dice, bueno, es que a usted nos dice que le gustan las bendiciones. Bueno, imagínense a quién no le van a gustar que le den bendiciones. Entonces, de igual manera, yo les mando muchas bendiciones a todos ustedes y a su familia, recíprocamente como nos las mandan a nosotros. Entonces, pues muchísimas gracias. Si les gustó el video, denle like, compártanlo, que también quiero agradecer eso. De verdad, muchas personas nos solicitan asesoría ya por referencia de, pues incluso hasta del vecino, ¿verdad? O nos recomiendan ahí en las oficinas del IMSS que vean nuestros tutoriales. Agradecemos también, porque siempre hemos dicho que siempre, en todos lados, como en todos lados, hay personas muy capaces, con una actitud de servicio, de verdad, y nos han mencionado a subdelegaciones, a unidades de medicina familiar, que los atienden muy bien, otros no, también hay que decirlo, ¿verdad? Y que ojalá, pues la invitación es, hay que tener esa vocación de servicio para que en un momento dado, si todos tratamos de dar lo mejor de nosotros mismos en la atención que nos corresponde, en las actividades que realicemos, de verdad que a nosotros también nos va a tocar que nos atiendan de una buena manera en otro lado, que nos den esa atención
que nos haga sentir muy bien y que nos alegre el día, lo podemos hacer. Y si todos lo hacemos en las actividades que tenemos, si todos damos de verdad esa mejor actitud de atención en lo que hagamos, pues se va a regresar a nosotros mismos en donde nosotros también seamos atendidos. Entonces, quiero reconocer esa buena actitud que tiene mucho personal del IMSS también, hay que reconocerlo. Nos han mencionado, por ejemplo, la subdelegación 9, entonces es recurrente, entonces bueno, debe ser una atención muy buena y nos da gusto, nos da mucho gusto ver que hay esa actitud de servicio y que no nada más en esta, yo creo que en muchas, y también sabemos que pues que en otras subdelegaciones o algunas personas, como lo comentamos siempre, en todos lados hay buena atención, mala atención, y que ojalá siempre sea o vayamos creciendo hacia la buena atención. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Los teléfonos de contacto, los datos de contacto siempre aparecen en la parte inferior del tutorial. En este caso, nuestro número de WhatsApp es el 55 49 13 53 19 y nuestro correo electrónico capitalhumanorenovado@gmail.com, nuestra página de Facebook, en fin, a través de lo que ustedes nos quieran contactar, pues ahí estamos y muchísimas gracias por todo. Y como siempre saben que hacemos una reflexión que bueno, vamos a tratar de hacerla corta en esta ocasión para que no se alargue mucho este video, pero sí quiero hacer énfasis en este punto que me parece y muy importante y que siempre en nuestra vida hay cosas que nos sirven, que muchas personas dicen, bueno, eso yo ya lo sabía, siempre lo he sabido. Sí, y hay muchas cosas que sabemos, pero que vamos olvidando y que ya no ponemos en práctica y que nos puede ayudar en nuestro día a día, que es lo único que tenemos, ¿verdad? Como una realidad, el vivir día a día, lo mejor que podamos y ser lo más felices que se pueda, con actividades simples o con iniciar un proyecto o con lo que le haga feliz en ese día, hay que hacerlo. Y en este caso estoy hablando de que muchas veces somos muy dados nosotros a exigirnos mucho, a que si estamos emprendiendo un negocio, una actividad, una relación, nos exigimos mucho y si no va o no tenemos el resultado que queremos en ese momento, pues nos sentimos fracasados o nos sentimos que no vamos a poder hacer nada, que si no logramos esa parte, ese proceso, ese proyecto, no servimos para hacer eso. No, hay que visualizarlo. Yo así les diría, como que en nuestro proceso de vida siempre estamos pues luchando o llevando a cabo batallas. Son muchas las batallas que nos va a corresponder librar a lo largo de nuestra vida. Entonces, ese nuevo proyecto, esa nueva relación, esa nueva actividad, solo es una batalla que si perdemos, incluso vamos a ganar porque vamos a aprender. Que si no estamos, o esa competencia que tenemos con algo, no llegamos en primer lugar, sino que llegamos en segundo, incluso si llegamos en el último lugar, vamos a aprender de ello, porque solo son batallas que vamos a ir librando. No es una guerra en el sentido de que es la única que vamos a librar y que si ganamos o perdemos ya se perdió la guerra. No, la guerra es toda la vida, ¿verdad? Y tal vez no lo vamos a ver como una guerra, pero sino como un gran proyecto que está dividido en procesos y que son nuestras batallas que vamos a ir librando, pero que podemos ganar algunas, perder otras, siempre nos va a gustar ganar y vamos a tratar de aprender siempre, de prepararnos mejor para la siguiente, de analizar qué nos falló en esta que estábamos librando, que como les comento puede ser una batalla, puede ser una relación incluso,
un inicio de un proyecto, una actividad que hagamos, verlo como eso, como si en este caso no logramos culminar con ese resultado que queríamos, vamos a aprender y vamos a analizar qué nos faltó o qué hicimos de una manera incorrecta, ¿verdad? Que podemos corregir para obtener un mejor resultado en nuestra próxima batalla. Pues esa es la propuesta del día de hoy. De verdad que lo podemos aplicar en todas las actividades que hacemos, hasta en iniciar alguna actividad de jardinería que no nos sale a la primera. Bueno, pues hay que analizar qué podemos mejorar y lo vamos a hacer mejor. Entonces, pues esa es la propuesta. Muchísimas gracias por su atención, de verdad, y estamos en una próxima plática que me va a dar mucho gusto estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, buenas tardes.